En este momento vamos a comenzar el tutorial, esta parte del tutorial leyendo Mateo capítulo 4 versículos 18 a 22 y dice la escritura: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí entra en escena la estructura fundamental de la iglesia cristiana, es decir, el grupo pequeño. Jesús vino a esta tierra específicamente a dos cosas. Primero, a salvarnos, a morir por nosotros, a concretar esa parte del plan de salvación, ser nuestro sustituto. Y la segunda razón que tuvo Jesús al venir a esta tierra fue establecer su iglesia, establecer un grupo pequeño. Porque cuando decimos establecer su iglesia, realmente lo que Jesús hizo fue establecer un grupo pequeño. Estableció la estructura mental de los discípulos para que ellos supieran cómo debía funcionar un grupo pequeño. Por eso es que el grupo pequeño es tan fundamental que es como un acordeón. Si se bautizaron 3.000, el grupo pequeño absorbió de inmediato los 3.000. Si se bautizaron 5.000, el grupo pequeño tiene las características de crecer, de hacer crecer la iglesia. Porque el grupo pequeño no está atado al lugar, el grupo pequeño no está atado a muchas otras cosas que a veces los cristianos estamos o tenemos con mayor preocupación, como son el templo, quién va a liderizar y una cantidad de cosas que son importantes, pero que no son fundamentales. Si tomamos en cuenta la experiencia del Nuevo Testamento, que no había templos como tales, que no había un liderazgo que fuese muy maduro. ¿Por qué? Porque la iglesia crecía tan rápido que el Espíritu Santo tenía que capacitar a la gente y los nuevos hermanos ocupaban responsabilidad de su ministerio, y esto era una bendición. Así que aquí encontramos en el grupo pequeño de Jesús una combinación interesante. Encontramos adultos y jóvenes, o mejor dicho, adultos más jóvenes, unidos con los jóvenes. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque aquí encontramos a Andrés y Pedro, que tenían su barca, y Pedro era casado. Y después, en los siguientes versículos, encontramos a Juan y a su hermano Santiago, que estaban con su padre Zebedeo. Así que cuando la Biblia dice o menciona a Zebedeo, indica que Juan y Santiago todavía dependían de Zebedeo, y esto demuestra que eran jóvenes. Así que la fusión, la unidad, el compromiso de adultos y jóvenes trabajando juntos es fundamental, porque unos pueden aportar algo y otros pueden aportar otra cosa distinta, y esa combinación es muy, muy importante. Jesús aquí nos está hablando de la necesidad de unirnos, adultos, ancianos, con jóvenes, participación de los niños, no solamente en la acción, sino en la planificación también. Esto es fundamental. De eso hablaremos más adelante en otro tutorial, cuando estamos hablando de la estrategia integral de los grupos pequeños. Otra parte de la estrategia de Jesús la encontramos en los versículos 19 y 20, donde dice: Y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así que Jesús sabía que como líder su responsabilidad fundamental consistía en la capacitación, hacer pescadores a sus discípulos, pescadores de hombres. Y nosotros tenemos que reconocer que existe una despreocupación, no hay una preocupación real sobre la necesidad
de capacitarnos. En el mundo, mejor dicho, fuera de la iglesia, la capacitación es esencial para saber desde manejar un taxi hasta dirigir una operación quirúrgica de cerebro. Todo es manejado por la capacitación. Y en el reino de los cielos también es importante. ¿Por qué? Porque a todos el Espíritu Santo, cuando nos bautiza, nos dirige, nos comisiona, nos da un ministerio y nos da dones. Pero ese ministerio debe ser desarrollado a través de la capacitación. Y esa es la razón por la cual en cada iglesia, para que podamos alcanzar la meta que Jesús tiene, tenemos que establecer escuelas de capacitación. En los grupos pequeños debe haber escuelas de capacitación, donde los nuevos en la fe, los viejos en la fe, cada día seamos mejores en el desempeño de nuestro ministerio. ¿Ok? Y entonces encontramos aquí en esta parte, en el versículo 23, otra clave de la estrategia de Jesús. Dice la Biblia: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y aquí encontramos las tres estrategias de capacitación, ya no para su iglesia o para sus discípulos, sino cuando estaba delante de las personas. Y es que Jesús utilizaron la enseñanza, la predicación y la salud o la sanidad. Es muy importante el orden. Primero enseñaba, luego predicaba y después curaba. Nosotros, si queremos tener el éxito de Jesús, no podemos descuidar esas tres cosas. ¿Qué significa enseñar? ¿Cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Cuando nosotros enseñamos, damos argumentos bíblicos, profundizamos un poquito más. La mente entiende el plan de salvación. Cuando nosotros predicamos, también debemos profundizar, pero es más que todo una arenga. Es una arenga. La predicación es muy importante porque presenta a Jesucristo no tan profundamente como la enseñanza, pero hasta el tono de voz. Es interesante que la predicación y la enseñanza no es la misma cosa. La enseñanza busca dar elementos y la predicación busca dar motivación, inspiración. Así que cuando nosotros enseñamos a la gente, enseñamos los rudimentos, la práctica, lo esencial. Y la predicación también es importante porque nos arenga, nos levanta el ánimo, pero una cosa sin la otra no sirve. Si nos dedicamos a enseñar solamente, estamos mal. Si nos dedicamos a predicar solamente, estamos mal. Necesitamos combinar las dos cosas. Estas dos cosas unidas con la tercera, que es la enseñanza. No se equivocó Elena White cuando dijo que la mano derecha de la evangelización es la reforma por salud, es el mensaje de salud. Y nosotros por eso tenemos un enorme privilegio de ayudar al mundo, primero viviendo nosotros ese mensaje extraordinario y después hablándole a la gente, porque hay tantas enfermedades ahorita. Y qué oportunidad grande tenemos de poder entender estos principios, de poder enseñarlos ahí prácticamente de una manera sencilla, sin tener que ocupar el lugar de los médicos, sino dando algunos consejos que son importantísimos, que nos abren puertas, por supuesto, para que la verdad llegue. Así que ahí está una estrategia fundamental de nuestro Señor Jesucristo: atender las necesidades basándose en la enseñanza, en la predicación y en la sanidad. Así que, como consecuencia, dice la Biblia que su fama llegó hasta Siria. Fuera de Israel, la fama de Jesús llegó. Cuando nosotros recorremos, salimos y ayudamos a la gente, muchos más se van a enterar, mucha gente va a estar al corriente de lo que estamos haciendo. Nos vamos a convertir en personas útiles, así como Jesús llegó a Siria. Y entonces, algo muy interesante es lo que nos dice la Escritura con respecto al target de Jesús. El target es el objetivo humano.
Y aquí está un elemento fundamental de la estrategia. Porque fíjense que dice la Escritura, si lo leemos, versículo 24, dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó a todos. Así que encontramos gente con dolencias, afligidos por enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos o enfermedades mentales, paralíticos o discapacitados. En otras palabras, esto es muy importante. Tenemos que estar con la gente y tenemos que, especialmente con aquellos que tienen alguna necesidad, no importa su condición económica, puede ser que sea la persona más rica o la persona más pobre. Todos tenemos necesidades y todos estamos incluidos aquí. Es decir, la iglesia debe estar con la gente, especialmente cuando la gente tiene una necesidad, porque allí es cuando más se abre la mente para que entre el mensaje de salvación. Cuando hay un muerto en la familia, cuando nace un niño, cuando alguien está enfermo, cuando hay un problema económico, cuando hay un problema en la familia, allí nosotros debemos, se debe crear la matriz de que nosotros somos buena gente, que nosotros estamos allí para ayudar, y es la verdad. Por eso necesitamos estar con la gente, para que cuando la gente tenga una crisis, no vaya donde el brujo, no vaya a otras denominaciones, sino que diga, oye, yo me acuerdo de estos hermanos adventistas, que son muy chéveres, que son buena gente, que están aquí ayudando, que han venido para acá haciendo esto, haciendo lo otro. Y cuando tienen alguna necesidad, que nos busquen. Y nosotros estemos dispuestos a atenderlos, y de esta manera podemos tener claramente nuestra visión. Así que aquí encontramos que dice la Escritura, en el último versículo que vamos a leer, y le siguieron muchas personas, mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Terminamos este versículo 25. La Biblia dice, comienzo del capítulo 4, el versículo 1, Jesús estaba solo. 25 versículos después, multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán le seguían. ¿Por qué? Porque él siguió una estrategia que hemos mencionado en este tutorial. Que el Señor nos ayude a practicar lo que Jesús hizo. En el siguiente tutorial vamos a hablar acerca de cuál es el plan que Dios tiene para nosotros, de tal modo que podamos aplicar el método de Jesús en lo que tiene que ver con nuestro proyecto misionero.